Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. Hoy veremos 20 cosas que las personas seguras de sí mismas no hacen. La confianza genuina es muy diferente de la altivez egocéntrica. Hay algunas cosas que las personas simplemente no hacen cuando tienen confianza en sí mismas y en sus habilidades sin alardear. No malinterpretes, es crucial para desarrollar la confianza. Pero hay rasgos específicos que diferencian a las personas extremadamente seguras de las demás. Vamos a resaltar los comportamientos fundamentales que todos tienen en común en este video para que también puedas agregarlos a tu repertorio. Primero, no pongas demasiado énfasis en la apariencia. Cuando alguien está seguro de sí mismo, tiene una relación positiva con su apariencia. Mantienen su forma física, apariencia y dieta, porque entienden lo importante que es tratar sus cuerpos con respeto. Las personas con confianza en sí mismas trabajan para mejorar lo que pueden, se esfuerzan por ser lo mejor de sí mismas y finalmente se aceptan tal como son. Número 2. No intentan cambiar su personalidad. La confianza puede existir tanto en extrovertidos como en introvertidos. Aquellos que exudan confianza son conscientes de que se deriva de una imagen positiva de sí mismos y de un sentido de lo que son capaces de hacer cuando son completamente honestos. No intentan aparentar ser alguien que no son porque son conscientes de la importancia de aceptarse como son. Tercero, evite buscar me gusta y seguidores en las redes sociales. Para las personas seguras de sí mismas, las redes sociales son para compartir lo que está sucediendo, no un lugar para ser admirado. Cuando publican algo y solo recibe 2 pulgares arriba, no se sienten decepcionados. Además, es posible que descubras que sus perfiles son más intrigantes y menos egocéntricos que los de las personas inseguras. En lugar de una selfie caliente, prefieren publicar una cita favorita o una foto de un árbol. Número 4. No ignores su propio juicio. Las personas seguras de sí mismas no asumen que los demás tienen más conocimientos o que tienen todas las respuestas. Respetan y prestan atención a su propia intuición. Son conscientes del hecho de que, por lo general, pueden resolver la mayoría de los problemas por sí mismos. Pueden buscar consejos e información, pero se sienten cómodos tomando una decisión cuando es el momento adecuado. Quinto, no menosprecian a los demás para sentirse bien. Las personas seguras de sí mismas no necesitan menospreciar a los demás ni hacer comentarios negativos sobre ellos, su éxito o su riqueza para volverse más fuertes. Realmente disfrutan el éxito de los demás y se inspiran en ese éxito. Además, no creas que las personas exitosas tienen algo especial que otras personas no tienen. Buscan en otras personas felices y exitosas ideas y motivación para lograr el mismo éxito en sus vidas. Sexto, no se adueñan de las conversaciones. Una persona con confianza sabe que una conversación es un intercambio de ideas, no un acto solitario. Incluso si no están particularmente interesados en el tema, se toman el tiempo para aprender lo que les apasiona a los demás. Entienden que tienen muchas más posibilidades de aprender y desarrollarse si escuchan activamente y prestan atención a los demás. Séptimo, no evitan los conflictos. Las personas que tienen confianza reconocen que el conflicto es un componente necesario de la vida y no lo ven como algo que debe evitarse por completo, sino que debe manejarse de manera efectiva. Incluso cuando se requieren conversaciones incómodas o decisiones difíciles, no se llevan bien solo por llevarse bien. No se aferran a la gente, lo que nos lleva al número 8. Las personas seguras de sí mismas pueden defenderse. Esto no quiere decir que no valoren la interacción social. Sin embargo, son lo suficientemente maduros para sentirse cómodos en su propia compañía y disfrutar de estar solos o en un entorno social desconocido. Número 9. No esperan aprobación antes de actuar. Las personas seguras de sí mismas no requieren que otros les digan qué hacer o cuándo hacerlo. En caso de que te lo estés preguntando es, ¿por qué no lo haría? Ni siquiera se les pedirá que hagan cosas como programar una reunión cuando el presidente no esté allí o hacer todo lo posible para ayudar a un cliente con un problema. A menudo espera a que alguien más lo maneje. Reconocen lo que hay que hacer y toman medidas. Décimo, no buscan la felicidad en el mundo exterior. La felicidad es un componente fundamental de la confianza porque, para tener confianza en lo que haces,
tienes que ser feliz con lo que eres. En lugar de preocuparse por lo que piensan los demás, las personas seguras de sí mismas encuentran placer y satisfacción en sus propios logros. Reconocen que, independientemente de lo que digan los demás, nunca eres tan bueno o tan malo como dicen. 11. La mayoría de la gente cree que es importante dedicar más tiempo a mejorar sus debilidades. Sin embargo, las personas seguras de sí mismas son conscientes de que el éxito requiere una mejora constante en sus áreas de fortaleza. Son capaces de aceptar con humildad sus propios defectos y concentrar más tiempo y energía en proyectos en los que confían que tendrán éxito. Lo hacen para aprovechar al máximo su tiempo y esfuerzo. 12. No aceptes la mediocridad. Las personas seguras de sí mismas tienen metas en mente y las persiguen. No dudan y se abstienen de intentarlo debido a sus miedos. Ejercen más esfuerzo para avanzar. Tienen altas expectativas y exigen excelencia. Como todo el mundo, son conscientes de que tienen derecho a las mejores oportunidades tanto en su vida profesional como personal. 13. No subestime sus habilidades. La falta de conocimiento o capacitación necesaria para un gran éxito es una de las principales causas de la baja confianza en sí mismo. Las acciones que deben tomarse para aumentar las posibilidades de éxito son obvias para aquellos que tienen confianza. Para aumentar su confianza en sí mismos, están preparados para invertir tiempo y esfuerzo en el desarrollo de sus habilidades, ampliar su educación o mejorar su formación. Número 14. No necesitan elogios constantes. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien que constantemente necesita escuchar lo bueno que es? Las personas seguras de sí mismas no son así. No necesitan elogios constantes. Son conscientes de que su éxito no depende de la aprobación de los demás y que, por muy bien que se desempeñen, siempre habrá personas que solo tendrán cosas negativas que decir sobre ellos. Aquellos que están seguros de sí mismos también son conscientes de que el narcisismo se disfraza de confianza cuando en realidad no lo es. Número 15. No posponen el aprendizaje de cosas nuevas. Las personas seguras de sí mismas son aprendices de por vida. Mantienen una mentalidad de crecimiento incluso cuando son expertos en la industria. Son conscientes de que hay mucho más por hacer en la vida y que existen numerosas oportunidades de desarrollo. No se aferran firmemente a prácticas obsoletas o nociones de lo que es ideal o apropiado. A través de tareas desafiantes, buscan estirarse. Número 16. No se ponga demasiado cómodo. Las personas seguras de sí mismas son conscientes de que el logro de los objetivos corre un peligro fatal si se ponen demasiado cómodos. Esto se debe a su conciencia de que el contentamiento genera complacencia y la complacencia genera estancamiento. Perciben la comodidad como una señal de advertencia y comienzan a empujar sus límites para continuar desarrollándose cuando comienzan a sentirse cómodos. Son conscientes de que algunas molestias pueden ser beneficiosas. La 17ª regla es: no se cuenten historias, porque las personas seguras de sí mismas no se dicen mentiras a sí mismas. No piensan para sí mismos: soy demasiado viejo, no soy lo suficientemente inteligente o no soy lo suficientemente atractivo. No se esconden detrás de ideologías limitantes o negaciones que solo sirven de excusa para seguir como están. Incluso cuando la verdad parece intimidante, son fieles a sí mismos. Número 18. No posponen las cosas. Las personas a veces posponen las cosas porque son flojas, pero con frecuencia es por miedo. Miedo al fracaso, miedo al cambio, incluso miedo al éxito. Los procrastinadores no son personas seguras de sí mismas. Crees en ti mismo y esperas que tus acciones te acerquen a tus objetivos, así que no esperes el momento adecuado o las circunstancias ideales. Son conscientes de que ahora mismo es el único momento que importa. Si no creen que es el momento adecuado, lo hacen así. Número 19. No imponen sus puntos de vista a los demás. Las personas seguras de sí mismas no imponen sus creencias políticas o religiosas a los demás. Entienden muy bien que las creencias y preferencias de todos son únicas. Pueden defenderse cuando otros no están de acuerdo con ellos, pero nunca consideran las opiniones de otras personas, ni sienten la necesidad de corregirlas. 20. No comprometa sus valores.
Haber establecido valores fundamentales proporciona principios rectores para todos los aspectos de la vida diaria. Las personas seguras de sí mismas viven de acuerdo con sus valores y nunca comprometerán quiénes son o las cosas que valoran. Incluso, si es necesario renunciar a algo placentero en el futuro cercano, toman decisiones basadas en estos valores, tanto en su vida personal como profesional. Una cosa es segura cuando se trata de confianza. Aquellos que están realmente seguros siempre tienen una ventaja sobre aquellos que están inseguros y temerosos porque motivan a otros y generan cambios. Puede mejorar en gran medida sus posibilidades de éxito, lo que se traducirá en una mayor confianza, adoptando los comportamientos de las personas seguras de sí mismas. Tenga en cuenta que la creación de confianza es un proceso, no un punto final. Queremos saber lo que piensas. ¿Te ves en alguno de estos comportamientos? ¿Nos perdimos algo? Comparta sus pensamientos y comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndolos. Para más videos como este, presione el botón suscribirse y recuerde hacer clic en la campana de notificación. Además, asegúrese de ver nuestros otros videos también. Gracias por ver tranquilamente.